en la semana? ¿Todo muy bien? ¿Todo tranqui? Te cuento que yo he empezado un segmento que es cardio y te juro que estoy sufriendo demasiado. Más los pasitos de diagnóstico que no sé dónde sacan esas imágenes. Horror. Ya bueno chicos, vamos a empezar a resolver lo que es el pasito de la semana pasada. Y nada, voy a necesitar que participen, please. No me dejen en visto o por un escuchado. Y ahora sí. La primera pregunta dice, los síntomas de tumores pulmonares de localización central son. ¿Cuál marcaron ustedes? La obstrucción bronquial. Ya, está bien, pero aquí en esta tablita, como ya les mencioné, si se acuerdan, los dividí en dos síntomas, en centrales y en periféricos. Y como podemos ver aquí, como su compañero dijo, el síntoma de obstrucción bronquial sí está presente, pero este va a ir acompañado de tos y puede ser con o sin hemoptosis. Hemoptisis, diré. Y también puede haber lo que son las atelectasias. Entonces, aquí en las alternativas está la obstrucción bronquial, la hemoptisis y las atelectasias. Entonces la respuesta correcta sería todas las anteriores. ¿De acuerdo con esa pregunta, chicos, o tienen alguna duda? Está bien todo. Perfecto. Gracias. Ahora, en esta siguiente pregunta. Ya. Este va a ser un casito clínico. Ingresa a consulta a una paciente mujer de 45 años, fumadora crónica de 6 cajetillas semanales desde los 15 años. Acude por baja de peso, tos persistente y disnea. Se realiza una radiografía en la que presenta derrame pleural. La localización del tumor probablemente sea, ¿ustedes qué creen? Periférico. Exacto, exactamente. ¿Se acuerdan de este dibujo que se los puse y que les dije que se lo interiorizaran y que se lo memorizaran? Ya. Aquí vamos a ver que en la clínica, en este caso de los tumores periféricos, va a haber lo que es un derrame pleural maligno. Entonces, correlacionando esta imagen con el casito, la respuesta sería periférico. Ahora, en esta pregunta, ¿en el diagnóstico de cáncer de pulmón es correcto? ¿Cuál marcaron ustedes? Ya, no hay ningún problema. Yo les puse una tablita en el PPT de la semana pasada. No sé por qué no cambia. A ver. Ya, ahí está. Donde menciona aquí que en la radiografía de tórax se puede encontrar lo que es el ensanchamiento iliar, lo que son las atelectasias también. En la fibroncoscopía se utiliza para ayudar con el manejo de la biopsia directa con la citología. Y aquí lo importante que les he mencionado en la pregunta, en las alternativas, es esto, la biopsia transbronquial. Y esta se va a utilizar sobre todo para los tumores periféricos. Entonces, aquí vamos a buscar la pregunta. La primera alternativa dice, nunca se debe hacer biopsia central. Eso es falso, porque aquí se hace para tumores centrales, como dice esto. La radiografía de tórax es el examen de mayor utilidad. Esto también es falso, porque la radiografía de tórax se utiliza al inicio, sí, para el tratamiento, para identificar, ¿no?, lo que son las imágenes, pero el estudio de imagen predilecto para el cáncer de pulmón va a ser la tomografía. Luego dice, se recomienda biopsia transtorácica en tumores periféricos. ¿Y acá qué dice? ¿Cambió, chicos? No. Ya cambió. Entonces, biopsia transtorácica se recomienda para tumores periféricos. Entonces, esa sería la respuesta correcta. Y por último, ya para descartar esta, para evaluación de las extensiones tumorales se debe solicitar gamografía ósea. Y eso es falso, porque para la extensión tumoral se debe solicitar lo que es una tomografía torácica. ¿Todo de acuerdo con esa pregunta, chicos? ¿O tienen alguna duda? Todo claro. Gracias. Ya. Y por último, esta pregunta. Respecto al adenocarcinoma de pulmón, ¿cuál marcaron? Ya no hay ningún problema. Yo creo que les mencioné no sé cuántas veces que el adenocarcinoma iba a ser el tumor más frecuente, el tumor pulmonar más frecuente. Entonces, esta sería la alternativa, pero vamos a ir desglosando cada una de ellas.
Acá dice, presentación a nivel central. Esto no puede ser porque el adenocarcinoma, su localización frecuente va a ser a nivel periférico. Acuérdense de esto. Dice, nunca se desarrolla sobre cicatrices pulmonares. Esto de nunca, siempre que vean una alternativa que dice nunca, ya táchenla de una vez, porque en medicina nunca todo es absoluto, ¿no? Y bueno, dice se desarrolla en cicatrices pulmonares. Y esto es falso, porque sí se desarrolla sobre cicatrices pulmonares. Y luego tenemos presentación común en mujeres fumadoras. Y esto no va a ser así, se va a dar sobre todo en mujeres no fumadoras. ¿Todo claro con esta pregunta, chicos? ¿Con esta? Sí, todo claro. Perfecto. Y por último, esta de aquí. ¿Cuál es el mejor estudio de imágenes para el diagnóstico de cáncer de pulmón? ¿Cuál creen? Te los acabo de decir hace un ratito. ¿Chicos? Ya, bueno, no hay ningún problema. La Creo que tomografía... Ajá, Ajá. exacto, Karen, exacto, perdón. Exactamente. La radiografía, como les dije, se va a utilizar sobre todo para los estadios iniciales. Pero el que sí o sí va a ser el mejor estudio, el estudio predilecto, va a ser lo que es la tomografía. Entonces, ahora que ya vimos todo lo que viene a ser el pasito de la semana pasada, vamos a empezar con lo que es la asesoría de esta semana, que son los sarcomas. ¿Alguien alguna vez ha escuchado qué es un sarcoma o eso? Solo me dicen sí o no, no hay ningún problema. ¿Sí? El término sarcoma. No se dejen sus reacciones, un corazón o sí. Creo que había el término oma y el término sarcoma. Y sarcoma, no me acuerdo bien, pero creo que se refería a maligno. Ajá, exacto. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito de las generalidades de este sarcoma. Este va a ser en sí un grupo heterogéneo de neoplasias y bueno, va a ser de poquita incidencia, en sí va a representar menos del 1% de todos los cánceres a nivel mundial. Es muy poco infrecuente, es muy infrecuente, diré. Y bueno, puede aparecer en lo que es en cualquier parte del cuerpo, en cualquiera, acuérdense de eso. Ahora, en sí, ¿qué es un sarcoma? Como ya les dije, este va a ser un grupo heterogéneo de tumores mesenquimales, acuérdense de esto, que se clasifica en base a una histología de la cual proviene. Algunas características de estos sarcomas es que van a ser localmente agresivos, es decir, destruyen todo lo que va a estar cerca a ellos, van a ser recurrentes, son tumores que vuelven a aparecer con mucha frecuencia si es que no se realiza lo que es una adecuada resección, ¿no? En el caso de la cirugía. Y son propensos a dar metástasis a distancia. Sobre todo tienen predilección a estas dos estructuras, como el pulmón y el hígado. Y en este caso solo van a existir 5 sarcomas que se van a diseminar a ganglios. Acuérdense de esto, solo 5 tipos de sarcomas que se van a diseminar a ganglios. Aquí, en esta imagen, vamos a ver los tipos de sarcoma. Como les dije, estos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Entonces, si aparecen en los huesos, se van a denominar osteosarcomas. Si aparecen en el tejido graso, liposarcomas. Si aparecen en el tejido, en el sistema nervioso o en los nervios, se van a denominar tumores malignos de la vaina del nervio periférico. Si aparecen en los músculos, se pueden denominar lo que son rhabdomiosarcomas o leiomiosarcomas también. Pueden aparecer también en los tendones, y si aparecen en los vasos sanguíneos, se van a denominar angiosarcomas. Ahora, aquí podemos ver algunas imágenes de los subtipos de sarcomas que existen. Aquí podemos ver un liposarcoma, aquí un angiosarcoma, aquí un fibrohistiocytoma y sobre todo este de aquí, el último, que dice tumor maligno de la vaina del nervio periférico, es muy importante. ¿Esto por qué? Porque aquí podemos ver que la paciente, no sé si lo pueden ver, tiene una mancha de color café con leche en esta zona. Esto va a ser característica de la enfermedad de von Recklinghausen. O sea, es decir, que la enfermedad de von Recklinghausen no es más que una neurofibromatosis. Y el que una paciente tenga esta mancha, es decir, la enfermedad de von Recklinghausen, va a hacer que tenga un mayor riesgo a padecer este tipo de tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Entonces, acuérdense esto. Este tumor va a estar relacionado con esta enfermedad von Recklinghausen, que no es más que una neurofibromatosis. Aquí podemos ver más imágenes sobre sarcomas, como el sarcoma sinovial, el carcinosarcoma, el fibrohistiocytoma. En este caso, el doctor les menciona aquí
que este es el caso de una paciente que tuvo cáncer de cérvix o de cuello uterino se le trató con lo que es radioterapia. Y después de unos años se le apareció este fibrohistocitoma aquí, en la zona. Aquí también podemos ver lo que es un tumor de células claras. Ahora, con respecto a la incidencia, como les dije, son poco comunes, van a representar menos del 1%, aunque la incidencia ha ido aumentando en las últimas décadas. Van a existir 70 subgrupos histológicos, acuérdense de eso. Va a representar un 0.87 a un 1% de todas las neoplasias malignas, y bueno, sobre todo de estos porcentajes, un 76% va a ser del tejidos blandos y un 24% de los huesos. Con respecto al sexo, va a ser más frecuente en hombres, la relación va a ser de 1.2 a 1. Con respecto a la edad, va a ser más frecuente en mayores de 50 años, aunque puede aparecer a lo largo de toda la vida. Y con respecto a la raza, va a ser más frecuente en la raza blanca. Ahora, clasificación por edades. Esta tablita es importante porque a mí me vino una pregunta acá en el parcial y la disfrazaron tan bien que no sabía al final y me la marqué mal. Aquí podemos ver 3 grupos etarios. En el caso de los menores de 16 años, los tipos más frecuentes van a ser el osteosarcoma, el sarcoma epiteloide, el fibrosarcoma, el sarcoma sinovial y sobre todo el tipo de sarcoma más frecuente en este grupo etario va a ser el rhabdomiosarcoma. En el siguiente grupo etario, que es adulto joven, entre 16 a 45 años, vamos a tener los fibrohistiocytomas malignos, el fibrosarcoma de igual manera que en el primer grupo, el liposarcoma, el dermatofibrosarcoma y el sarcoma sinovial, de igual forma que en el primer grupo. Y aquí se le va a agregar lo que son los tumores malignos de la vaina del nervio periférico. ¿Alguien se acuerda con qué enfermedad estaba relacionada esto? Se lo acabo de decir hace unos minutitos. Con el von Recklinghausen. Exactamente, Karen, perfecto. Y bueno, en el último grupo, aquí vamos a ver en los adultos mayores de 46 años, que bueno, van a tener lo que son los fibrohistiocytomas malignos, el fibrosarcoma de igual forma, vamos a poder ver que en los 3 grupos el fibrosarcoma va a ser un cáncer frecuente, ¿no? Y también va a estar en el último grupo lo que son los liposarcomas y el leiomiosarcoma. Y también va a estar el tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Ahora, aquí vamos a tener un liposarcoma. Estos van a ser tumores que tienen un comportamiento diferente. Ningún liposarcoma va a ser diferente a otro, igual a otro, diré. Acá tenemos en las imágenes un caso de un liposarcoma que se va adaptando por donde encuentra un espacio. Es decir, no destruye estructuras adyacentes por su consistencia. En este caso, el doctor les comenta que sí se logró resecar completamente este liposarcoma porque tenía una cápsula que fue surmargen. Y bueno, como les dije, no todos los liposarcomas van a ser iguales, así que ojito en eso. Aquí vamos a tener una fibromatosis agresiva. Estos van a ser tumores que son benignos, pero que están catalogados dentro del grupo de los sarcomas porque son neoplasias altamente recurrentes. Acuérdense de esto. Tumores benignos, pero son altamente recurrentes. La fibromatosis agresiva. Ahora aquí, el fibrohistocitoma maligno. Este puede aparecer en cualquier parte del organismo, como ya les dije, sin importar la zona donde esté, y de acuerdo a su localización y al compromiso de estructuras adyacentes va a ocasionar los síntomas. El principal síntoma de un sarcoma va a ser el tumor, memorícenselo eso, sí o sí va a ser el tumor. Y este se puede asociar o no con lo que viene a ser el dolor. Esto va a depender si es que está cerca de un nervio o si van a estar estructuras vasculares. ¿Esto por qué? Porque el sarcoma puede presionar, o bueno, por compresión va a generar lo que es la trombosis, la trombosis, claro, o a veces se meten a las venas, arterias y también pueden ocasionar trombos. Por eso es importante identificar dónde está localizado y qué cuadro clínico va a tener el paciente, obviamente. Aquí podemos ver lo que es un fibrohistocitoma maligno, un sarcoma fusocelular de alto grado, también conocido, donde se realizó una cirugía completa, una cirugía compleja una cirugía grande, diré, compleja. ¿Y por qué tenemos que llegar a este tipo de cirugías? Porque lamentablemente los pacientes no identifican, no toman la importancia cuando ven algo raro en su cuerpo y no van al doctor. Entonces es importante educar a los pacientes, sobre todo si es que ven algo extraño en su cuerpo, ir inmediatamente al médico.
Ahora, el sarcoma apopliteo. Este va a estar en una zona muy complicada, muy difícil por las estructuras vasculonerviosas que transitan por esta estructura. Y podemos ver aquí cómo es que se ha podido preservar todos los filetes nerviosos en esta de acá. Y vasos para poder conservar lo que es la funcionalidad del miembro, obviamente. Porque no tiene sentido que saquemos el tumor y el miembro quede inservible, ¿no? O no sirva para el paciente. A veces en este caso es mejor lo que es una amputación que una resección que involucre grandes estructuras vascularizadas. Y bueno, aquí podemos ver un liposarcoma inguinal. Vemos un caso de un liposarcoma de la región abdominal que se extiende hasta la zona inguinal. Este se resecó de forma completa, como podemos ver aquí. Ahora, el diagnóstico. Como ya les dije, para el diagnóstico, creo que en las anteriores clases también, siempre van a haber criterios. Tenemos que seguir criterios para poder diagnosticar lo que es un cáncer. En este caso tenemos 4. Vamos a hablar solo de los 3 primeros. El primero va a ser el clínico, es decir, lo que yo puedo ver y escuchar de la anamnesis de la o del paciente. Es muy importante identificar lo que son los antecedentes, las enfermedades concomitantes, entre otros. Luego tenemos al criterio radiológico. Aquí tengo que valorar primero qué parte va a estar comprometida y bueno, realizar los exámenes que ameritan, ¿no? Luego tenemos el criterio histológico. Como ya les dije, para confirmar lo que es el criterio clínico y el radiológico se realiza el criterio histológico o lo que viene a ser la patología. Y esto no es más que una biopsia. Este va a ser el único método por el cual yo llego a tener un diagnóstico definitivo. Entonces, este es importante. Y por último tenemos el genético o también conocido como biología molecular. Ahora, el diagnóstico clínico es muy importante para evaluar en qué estadio se encuentra el paciente, ¿no? Y aquí tenemos la clasificación TNM para sarcomas de partes blandas. Ahora sí, ¿se acuerdan qué es TNM? Tumor, nódulo y metástasis. Exacto, perfectamente. La T es de tamaño del tumor, la N es del compromiso ganglionar y como les dije, en este tipo de sarcomas de partes blandas, solo 5 sarcomas van a originar lo que son metástasis ganglionar. La M es de metástasis a distancia y en este caso de sarcomas se va a agregar la G. La G viene a ser el grado histológico o grado de diferenciación. Esto quiere decir que a mayor G, es decir, más diferenciado el tumor, va a ser más agresivo. Ahora, siguiendo con el criterio radiológico. Cuando yo me enfrento a un tumor de partes blandas y este lo tengo localizado en lo que es el tronco, hay que pedir una resonancia magnética de tórax, de abdomen o de pelvis, obviamente dependiendo de dónde esté localizada la lesión, para valorar el compromiso de partes blandas y su relación con lo que viene a ser estructuras adyacentes. Y bueno, si lo tengo en extremidades, se debe solicitar una resonancia del miembro afectado y tomografía para el estadiaje adecuado y ver si es que hay metástasis. Ahora, con respecto al histológico, patológico, que no es más que la biopsia, entre comillas. Teniendo en consideración que ya tenemos el criterio clínico, el criterio radiológico, ¿qué tenemos que hacer ahora? Lo que viene a ser la biopsia. Y bueno, dentro de los tipos de biopsia tenemos lo que es la biopsia core, la biopsia quirúrgica, en la que consiste en extraer un fragmento en cuña del tumor, y siempre se debe hacer lo que es una incisión longitudinal o vertical, nunca una incisión horizontal. Y por último tenemos la biopsia BAF, o más conocido como biopsia por aspiración con aguja fina, donde se van a extraer las células del tumor. Para todos estos tipos de biopsia es importante que el médico cirujano que realice el procedimiento de la biopsia planifique una probable posterior cirugía. Acuérdense de esto. Aquí, hablando un poquito más de la biopsia core. Esta va a ser una biopsia incisional que mediante el uso de una pistola semiautomática y una aguja, que es la de aquí, se va a extraer un fragmento de tumor para determinar su estirpe celular. En este caso podemos ver que se hizo la biopsia core y se determinó que era un liposarcoma y se extrajo todo. Ahora, con respecto a la biopsia quirúrgica. Esta biopsia tiene que estar pensando en una probable cirugía posterior. Muchas veces algunos doctores o cirujanos hacen incisiones transversales, ¿no? Así. Para las biopsias en los miembros, lo cual va a conllevar a que en caso se deba operar,
se debe resecar mayor cantidad de tejido y necesitar algunos colgajos porque se extiende demasiado la extensión de la biopsia. Entonces, siempre se debe realizar incisiones verticales o longitudinales. Aquí entonces podemos ver en esta imagen, esta biopsia fue realizada con una incisión transversal. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esté bien? No, porque debería hacerse vertical. Exactamente, perfecto. No se debe realizar este tipo de biopsias que son así, horizontales. Solo el criterio quirúrgico para las biopsias, en este caso quirúrgicas, siempre va a ser incisiones verticales y longitudinales. Acuérdense de esto. Y bueno, para mencionar que la resección quirúrgica siempre debe incluir el lugar de la biopsia previa. O sea, en el lugar que se hizo la biopsia, al momento de que la biopsia salga positiva, se debe extraer también ese lugar de la biopsia. Acuérdense de eso. Ok. Ahora, dentro del diagnóstico, obviamente también vamos a tener diagnóstico diferencial. No todos los tumores que aparecen en las partes blandas van a ser malignos. La mayor parte de tumores de partes blandas van a ser benignos y dentro de estos vamos a tener lo que son los gangliomas, el ganglión está, que aparecen en las articulaciones, van a ser altamente recurrentes y para determinar si es que es un ganglión, es decir, un tumor benigno o un tumor maligno, se solicita lo que es una ecografía. Luego vamos a tener los abscesos. Estos van a estar identificados por los signos de flebosis, es decir, calor, tumor, dolor. Y también va a haber lo que es sensación de punzadas y todo relacionado con lo que es un proceso inflamatorio. Y también puede estar acompañado de fiebre. Luego también tenemos dentro del diagnóstico diferencial lo que son los quistes sinoviales, que van a ser muy parecidos a lo que es el ganglión. Ahora, dentro del diagnóstico diferencial también vamos a tener a los hematomas. Para esto es importante determinar los antecedentes del paciente, si es que tuvo algún golpe o si es que toma también lo que es medicamentos anticoagulantes, pero esto se trata con un simple drenaje. Luego también vamos a tener lo que son los linfangiomas. Este es un tumor benigno que depende de la linfa y provoca quistes tuberculados. Suele aparecer en lo que son los niños y es importante solicitar para determinar si es un linfoma o un tumor maligno una ecografía. Tratamiento. Ahora, el gol estándar para el tratamiento de todos los sarcomas, para el manejo de los sarcomas de partes blandas, va a ser la cirugía. Acuérdense de eso. Siempre, siempre va a ser la cirugía. Entonces, si hacemos un buen diagnóstico, vamos a poder realizar un buen tratamiento. En estadios iniciales se debe hacer una cirugía dependiendo de si es o no resecable el tumor. Entonces, si es resecable, siempre se debe considerar primero una cirugía. En el estadio 1 se hace lo que es una resección local amplia en márgenes mayores a 1 centímetro y se puede dar un control local hasta en un 90%. En el estadio 2 el tratamiento va a consistir en resección local amplia, considerando obviamente el estado funcional del paciente, los factores de comorbilidad, como viene a ser la edad, el lugar de la lesión y el subtipo histológico. También la experiencia institucional. Esto porque su doctor les menciona que la mayoría de los cirujanos que extirpan lo que son los sarcomas deben tener una preparación amplia y de bastantes años para poder tener una cirugía exitosa. Y por último, en el estadio 3, se va a dar lo que es la quimioterapia y la radioterapia neoadyuvante. En este caso, ¿por qué? Porque estas dos van a disminuir lo que es el tamaño tumoral y así se puede lograr lo que es una cirugía. Entonces, en cualquiera de los estadios se va a buscar lo que es una cirugía. Acuérdense de esto, que el gold estándar para el tratamiento de los sarcomas va a ser siempre las cirugías. Y bueno, en la antigüedad, antes, se hacían estas grandes amputaciones y bueno, la cirugía de los sarcomas eran bastante mutilantes, pero con la venida de la quimioterapia y la radioterapia, como les comento, que se utilizan para disminuir el tamaño del tumor, ya se pueden operar de manera normal, ¿no? Aquí podemos ver una hemicorporectomía. Esto ya quedó obsoleto, ya no se realiza esta cirugía. Aquí podemos ver la hemipelvectomía, pero esta hemipelvectomía sí todavía se realiza en algunos casos, dependiendo de los pacientes, ¿no? Y aquí también podemos ver la amputación interescapulatorácica, que también se realiza en la actualidad, ¿no? Dependiendo del caso del paciente.
Y bueno, sobre todo se tienen que evitar hacer este tipo de cirugías porque son cirugías que postran, que limitan al paciente, ¿no? Y bueno, obviamente disminuyen la calidad de vida. Es importante recordar que para realizar una amputación, esta va a ser una medida extrema ante determinadas neoplasias. Entonces, no por amputar yo un cáncer o una extremidad con cáncer, voy a curar el cáncer, ¿no? Sino que se debe buscar siempre lo que es el bienestar físico, psicológico y sobreguardar la calidad de vida del paciente. Solo en algunos casos va a ser necesaria la amputación, que en un momento lo vamos a ver. Aquí. Y por último, su doctor pone unas cifras del INEM entre estos años y para ver un poco sobre cómo ha sido el manejo de los sarcomas entre estos años, ¿no? Y aquí podemos ver que en 9 años se han diagnosticado 747 sarcomas. El grupo etario en el INEM más frecuente va a ser de 41 a 60 años. Es muy importante tenerlo en cuenta porque va a aparecer la mayoría de sarcomas en estas edades, ¿no? Su doctor también dice que esto supuestamente les va a venir en el examen, pero a mí no me vino, así que igual ténganlo de consideración. Ahora, vamos a ver los casos diagnosticados en el INEM también. Con respecto al sexo, obviamente va a ser mayor en los pacientes varones. Con respecto al tipo histológico, en la actualidad se sabe que muchos de estos tumores son neoplasias fusocelulares y diferenciadas, es decir, no tienen un patrón celular único. Y bueno, van a ser bien heterogéneos, entonces son bastante agresivos y por eso su incidencia va a ser mayor, en este caso de los fibrohistiocytomas malignos. Y luego van a seguir lo que son los liposarcomas y así sucesivamente. Ahora, con respecto a la localización de la lesión, esta va a ser más frecuente en lo que son los miembros inferiores, acuérdense de eso. Y en el caso del miembro inferior va a ser más frecuente en el muslo y en el caso del miembro superior en el brazo. Ahora aquí, con respecto a la presentación clínica, la mayoría va a ser el tumor en sí, como vemos aquí. Luego, este se va a asociar con lo que es el dolor, porque se empieza a comprometer lo que son las estructuras nerviosas, ¿no? Y bueno, el dolor y la impotencia funcional, si es que compromete el nervio, va a haber lo que es la disminución de la funcionalidad de esta estructura. Y bueno, aquí, ¿cuáles son los estadios clínicos que llegan los pacientes al INEM? Sobre todo va a llegar los pacientes en ese estadio clínico, que es el estadio 2. Y en la actualidad sigue igual, se mantiene. Hay que tener en cuenta que ese estudio es del 2006. Entonces, en la actualidad también este sigue siendo el estadio clínico con el que llegan los pacientes. Y bueno, ¿qué tipo de biopsia se le realiza a los pacientes en este estudio? En un 10% se le realiza la biopsia core, en un 28% lo que es la biopsia quirúrgica y así sucesivamente. Lo importante mencionar aquí es que los pacientes se realizan, sobre todo vinieron al INEM con una biopsia realizada en otra institución. Y bueno, esto de aquí es un poco preocupante porque en caso el cirujano haya hecho una incisión horizontal, ya no se puede hacer mucho por el paciente, ¿no? Y se tiene que ver otros métodos como viene a ser la quimioterapia y la radioterapia. Y por último aquí, con respecto al tratamiento, como la mayoría de los pacientes ya vino con una incisión previa, que no, bueno, en todos los casos no es la mejor, se debe realizar lo que es el tratamiento, no recibió el tratamiento quirúrgico por tal motivo, ¿no? Porque ya vinieron con una lesión previa que no ha sido la incisión vertical que normalmente debería ser si no hicieron la incisión horizontal. Entonces ya no se puede realizar lo que es la cirugía y solo se hace lo que es la radioterapia y la quimioterapia. Y ahora vamos a hablar de los criterios de amputación. Para conocer estos criterios debe haber lo que es el compromiso vasculonervioso, también debe comprometer lo que son las estructuras óseas y si envuelve más del 50% de la circunferencia de la extremidad, vamos a amputar. Entonces estos son los criterios para la amputación, acuérdense de eso. Y bueno chicos, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro chicos? El último estudio de verdad les juro que no creo que venga porque
es un estudio muy aparte, pero igual repasen sobre todo lo que está marcado en las tablitas con resaltador, porque siempre viene lo de mayor incidencia, ¿no? O lo más frecuente. Y obviamente los criterios de amputación que les mencioné acá último. ¿Todo claro, chicos? Para poder pasarle sus pasitos. ¿O quieren que le repita algo? No hay ningún problema. Por mi parte sí ha estado claro, Harley. Gracias. No, perfecto, chicos. Entonces paso a pasarle su pasito. A ver. Ya. Chicos, ¿verdad? Los que vayan acabando el pasito donde se pueden ir retirando. Nos vemos la próxima semana. Tengan una buena semana, chicos. Que les vaya muy bien en todos sus pasitos. Mucho amor. Gracias, Harley. Gracias, Harley. Hasta luego. Chao, Karen, cuídate. Gracias. Chao.
Gracias. Chao. Gracias, chao. Chao, cuídate.